Estamos viendo una serie que se llama Temas Diversos, hermanos. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a ver el tema número 3. Bienvenidos a todos, están en su casa. Primera de Samuel 3:1, por favor. Y cuando lo encuentre vamos a estar en pie. ¿Lo encontró? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento que nos permites poder estar aquí el día de hoy en este lugar. Oramos por todos aquellos, Padre, que están en este momento en peligro sus vidas por la situación difícil que sabemos que está sucediendo en el país. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo, Señor. Tu palabra dice que ni aún una hoja de un árbol se cae si tú no lo permites. Confiamos en ti, en tu protección, en tu cuidado. Y qué bueno que el día de hoy todos nos dimos cita en tu casa para oír tu palabra, porque tú eres el único fiel. En este mundo suceden cosas difíciles y cuando están sucediendo sabemos que podemos voltear a ti y refugiarnos en ti, porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en la tribulación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy estaremos meditando bajo el tema las consecuencias de dejar la palabra, es decir, la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí tienen una Biblia? Yo creo que todos. De hecho, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, y una de las razones por las que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo es porque un cristiano a lo largo de su vida tiene quizás, qué sé yo desde que me convertí en el 2002, si hiciera cuentas, he comprado como unas 10 Biblias. Algunas envejecen, toca, ¿verdad?, descontinuarlas porque ya no las puedes usar. De repente compras 2, 3 versiones diferentes porque quieres leer un comentario de otra persona con respecto a otra Biblia. Y pues todos los cristianos tenemos Biblias. El detalle está, hermanos, que la Biblia no se transmite como por arte de magia a nuestro corazón. Hay que abrirla y hay que leerla, y eso requiere tiempo. El problema es que hoy tenemos muchas distracciones. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos internet, tenemos, hermano, que ir al mall, tenemos que ir a hacer la carne asada con el amigo, en fin, estamos muy ocupados y pocas veces recurrimos a abrir la Biblia para leerla y alimentarnos de ella. No es sino hasta que suceden a veces tragedias y desgracias en el mundo y todo el mundo se va a la Biblia y dice: pero si la Biblia lo dice. Sí, pero te viniste a dar cuenta ahorita por lo que está pasando. Porque muchas veces los cristianos, hermano, han dejado la palabra. La palabra ya no es un alimento diario. ¿Cuántos comen todos los días? Todos. Y hasta 3 veces, unos 5. Pero el espíritu también necesita alimentarse de la palabra, hermanos. Hermanos, a lo largo de la Biblia, el Señor quiso dejar claro que el alejarnos de la palabra, tanto como individuos, como iglesia, como nación, como humanidad en general, es malo. En la Biblia vemos infinidad de ejemplos en donde el Espíritu Santo se encargó de que esos versículos quedaran escritos en la Biblia, advirtiéndonos en contra de abandonar la palabra del Señor. Nosotros sabemos, hermano, que Moisés fue el primero que recibió la escritura. En el monte Sinaí el Señor le dio los 10 mandamientos y toda la ley. Y esos mandamientos eran, hermanos,
para que el pueblo de Israel viviera por esos mandamientos, los respetara y en base a eso le fuera en toda su vida bien como nación. En todo lo que ellos se proponían hacer como nación, la intención era que al estar conectados a la palabra les fuera bien. Eso tiene sentido, ¿no? Cuando tú respetas las leyes, cuando tú vas manejando y tú ves un sign que dice toma esta curva a 35 millas por hora y tú lo respetas, pues te va bien, sales de la curva y avanzas. Pero si viene una persona imprudente que dice no importa ese señalamiento, yo la voy a tomar a 90 millas por hora y dice claramente que no la tomes a esa velocidad, las consecuencias van a ser desastrosas. Quizás esa curva a un lado tiene un despeñadero o una montaña contra la cual la persona se va a estallar. ¿Qué pasó? No siguió las reglas. La palabra de Dios es más que reglas, ¿verdad? Porque no es una serie de restricciones que Dios nos da porque Dios es malo. No, Dios nos da una serie de mandamientos y decretos en su palabra porque Él es bueno y porque Él no quiere que a nosotros nos vaya mal. ¿Se acuerda de la ilustración que vimos la otra vez? Que mucha gente dice, los mandamientos de Dios son como una reja que me tienen encerrados. Hay una reja alrededor de mí y no me dejan hacer lo que yo quiero. No me dejan vivir como yo quiero, porque es que yo quiero vivir a mi manera. Yo quiero tratar a mi esposa como a mí me da la gana, no como la Biblia dice. Sí, yo quiero educar a mis hijos a mi manera, diciéndoles malas palabras, maltratándolos, enseñándoles a que se echen sus primeras copas de vino. Y la Biblia me prohíbe todo eso. Yo no quiero vivir dentro de esa reja. Pero el problema está, hermanos, que dijimos que no es una reja, es un barandal. Y del otro lado del barandal hay ¿qué? Un precipicio. Cuando tú te saltas, tú dices, me voy a saltar la reja para vivir del otro lado de la reja y llevarme la relax. No, en realidad te estás saltando un barandal que te estaba protegiendo, porque ese es el trabajo de los barandales. Los barandales son puestos alrededor de los porches, alrededor de las escaleras, para que las personas se acerquen con cuidado al barandal y se agarren de él si es necesario, porque se pueden caer. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que Dios nos dio para que nosotros nos protejamos. ¿Ok? Cuando Moisés recibe la palabra, recibe la ley, él comienza a decirle al pueblo, tenemos que vivir por los mandamientos. Si los quebrantamos, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Y había temporadas en que el pueblo se sometía y había temporadas en que el pueblo se rebelaba, porque así somos los humanos, somos difíciles. Los humanos, mire, yo en los años que tengo pastoreando, yo he conocido gente que de repente se despierta en lo espiritual. Ay, ahora sí vamos tras de Dios. Ahora sí vamos tras la palabra, pero eso dura unos días porque muchas veces es solo emoción. Ya después, hermano, pasa el problema, pasa la situación y otra vez. Israel es un claro ejemplo de que eso pasa en la vida de los seres humanos. Israel era un país que tenía ese problema constantemente. Cuando Moisés murió, el Señor tuvo cuidado de dejar a un sucesor y levantó a Josué. Y el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Encárgate de que este pueblo que tú vas a meter a la tierra prometida no se aparte de mi palabra. ¿Pero qué le dijo? Pero primero tú, Josué, no te apartes de mi palabra. Medita en ella de día y de noche. Guárdala en tu corazón. Tenla siempre presente, porque haciendo esto te irá bien. Tenía una misión colosal, hermano, Josué. Josué tenía que llegar a una ciudad amurallada donde había gigantes, donde había más de 30 reyes en la ciudad de Canaán que había que derrotar para poder posesionarse de la tierra prometida. No era fácil, era un desafío muy grande. El Señor le dijo, no va a depender de qué tan bueno es el ejército que lleves, Josué. No va a depender de qué tan diestro eres tú para la espada, o los de la tribu de Benjamín que eran fieros para la guerra. No va a depender de eso, va a depender de que tú, como líder de este pueblo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿De qué? De mi palabra. Porque es en la palabra, hermanos, en donde está, por decirlo así, entre comillas, el éxito de nosotros como creyentes. No podemos vivir una vida, hermanos, alejados de la palabra. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente, hermanos, cuando Josué murió, no hubo sucesor.
No hubo un sucesor. Moisés tuvo sucesor y el pueblo entró en Canaán, tomó Jericó, derrotó a los reyes que estaban allí, pero una vez que muere Josué, el pueblo queda a la deriva y por aproximadamente entre 300 a 400 años, que fue la época de los jueces, Israel estaba en avivamiento cuando se levantaba un hombre de Dios y cuando moría y se levantaba un pagano, en apostasía. Así vivió Israel todo ese periodo de los jueces, que comprende desde la muerte de Josué hasta la muerte de Samuel. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo que cuando el Señor llamó a Samuel, ahí en 1 Samuel 3:1, lo llamó precisamente porque el pueblo de Israel estaba apartado de la palabra. Dice, la palabra escaseaba en aquellos días. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que Josué muere, el pueblo dependía de que eventualmente un hombre temeroso de Dios se levantara. Pero casi no sucede porque, no sé si usted ha sacado la cuenta, pero casi siempre los espirituales son pocos y los mundanos son muchos. Eso es como una regla general, ¿no? Si tú tratas de buscar entre tus círculos de amigos, cuando tú te reúnes con tus amigos, comienza a identificar quién de ellos es espiritual y temeroso de Dios. Yo te aseguro que quizás es uno entre 15, porque siempre la maldad supera en ese sentido a los que quieren hacer el bien. Vamos a analizar nuestro pasaje. Número 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire la condición espiritual de Israel en el periodo de que Elí era sacerdote y el Señor decide llamar a Samuel. Número 1, el sacerdocio estaba corrompido en la nación. Los hijos de Elí eran impíos, menospreciaban las ofrendas, se dormían con las mujeres del tabernáculo, blasfemaban contra Dios. Así estaba la situación espiritual de Israel. El arca del pacto había sido sacada del tabernáculo, había sido llevada a la guerra y los filisteos la habían secuestrado. Dios permitió que secuestraran el arca porque no era la voluntad que sacaran el arca del tabernáculo. El país practicaba idolatría, adoraban a Astarot y a los Baales. Y los jueces eran deshonestos. Samuel, antes de morir, puso como jueces de Israel a sus 2 hijos. Se llamaban Joel y Abías, y dice que eran corruptos, se vendían. Alguien venía y le decía, mira, te voy a dar tanto dinero, pero no lleves este caso a la corte, ¿no? Por decirlo así. O mira, te voy a dar acá, hazte de la vista gorda, yo estoy siendo injusto con aquel, pero tú no le hagas justicia, permíteme que yo lo siga oprimiendo. Se corrompieron, se dejaban sobornar, eran avarientos, eran corruptos. Número 2, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Eran una nación, hermano, llamada a ser santa, como todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿A qué te llamó el Señor? ¿A que vivas como en el mundo? No, pues si de ahí te sacó el Señor. No puedes decir soy cristiano y vivir como estabas en el mundo. Entonces, ¿de qué te salvó el Señor? No, Él nos vino a salvar, ¿qué dice la Biblia? De nuestra pasada y vana manera de vivir. Entonces Israel había sido llamados a ser un pueblo santo. ¿Usted sabe por qué fueron llamados a ser santos? Porque de ellos iban a ser ¿quién? Jesucristo. Tenían que ser santos. El Señor les dijo, apártense de la idolatría, no hagan todo lo que los pueblos paganos hacen, no se corrompan, no se mezclen con ellos. Mírenlos adorando a Astarot y a los Baales, demonios, deidades de los dioses cananeos. Un pueblo que había visto las maravillas de Dios, que había visto abrirse el mar rojo, las plagas en Egipto, y constantemente estaba murmurando contra el Señor. Porque como dije hace unos momentos, la verdad que la conducta de Israel en ese éxodo, hermano, describe muy bien la vida de muchos cristianos. La palabra del Señor escaseaba. Mire lo que le dijo el Señor a Josué, Josué 1:8, lo que hace rato mencionaba yo. Ahí aparecen las citas en la pantalla, si no trae Biblia, y si trae, búsquelas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y prosperar aquí no era tanto de que te vas a hacer rico, Josué, no, sino que yo estaré contigo. Porque esa es la prosperidad más grande que nosotros podemos tener, hermanos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que no nos vamos a morir al rato? Nadie, la vida es prestada. Pero ¿qué pasará si mueres en Cristo? Estarás con el Señor para siempre. Es esa prosperidad espiritual, hermano, la que alimenta nuestra vida y la que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermano. El mundo no te va a sostener cuando todo esté mal, ¿sí o no? La gente está en el mundo, oh, qué bueno el mundo, mira estos placeres que me puedo dar acá.
Y qué rico, y esto y lo otro, tengo libertad, no tengo que ir a esa iglesia, hombre, ni oír a ese pastor, ni hacer lo que él dice. Sí, pero te voy a decir una cosa, cuando venga el problema, ¿el mundo te va a sostener? ¿Vas a poder decirle al mundo, ay mundo, sígueme ayudando en este problema? No, lo primero que vas a hacer es mirar a dónde, al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, dijo David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu guardador, Él es el que me protegerá, aún del sol me protegerá el Señor. Esa es una realidad, hermanos. El mundo es infiel, el mundo te usa, pero en los momentos difíciles el único que nos puede ayudar, hermanos, es el Señor. Es en la palabra del Señor que está nuestra victoria como creyentes. A mí me preocupan los cristianos que nunca tienen la palabra en su boca. Yo a veces me reúno con algunos hermanos que no hablan de otra cosa que no sea que el mundo, que el trabajo, que los deportes, que Cristiano Ronaldo, que Messi. O sea, no tienen otra cosa en su boca. Que mi pueblo, que mi patria, que no sé qué. Yo digo, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que estás lleno de eso. Solamente eso domina tu vida. No hay una promesa, Dios está conmigo. Cuando tú lees la Biblia te dice que Dios está contigo. No hay una amonestación en ti que tú digas, yo sé que la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. La palabra debe estar constantemente en nuestra boca, porque es con la palabra que nosotros estamos teniendo una lucha, hermano. Es nuestra espada con la cual luchamos en contra de este mundo y sus tentaciones, que son muchas. No hay un salmo en la boca de los hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No hay una porción del evangelio en ti. Predicad el evangelio, predicad a toda criatura. No hay una porción de la ley, sed santos porque yo soy santo. No hay nada. Si hiciéramos aquí un pequeño test en cristianos que tienen 10, 15 años en el evangelio, yo le dijera, dígame un versículo de memoria, libro, versículo, capítulo, ¿y qué dice? Yo creo que podríamos traer mejor a los niños de escuela dominical y ellos nos ganarían, hermano. Hay gente aquí que no se sabe ni Juan 11:35, que está comprobado que es el verso más corto de la Biblia. Mira, hay unos que hicieron su tarea. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Lloró porque Lázaro había muerto. Pero lloró porque no lo podía resucitar. No, si él lo podía resucitar con el poder de su palabra. Lloró porque la muerte de Lázaro era señal que la muerte entró al mundo a causa de ¿qué? Del pecado. Y él lloró porque iba a ir a esa cruz, no solamente para resucitar a Lázaro, sino para resucitarnos a todos los que creemos en él. Se conmovió su corazón. Jesús lloró el día que Dios lloró. ¿Se imagina eso? El día que Dios lloró, ¿sabe por qué? El más grande problema en esta tierra, hermano, no son los huracanes. Está bien, yo digo, hay huracanes, hay terremotos. Ese no es el más grande problema de esta tierra, hermanos. Todos vamos a morir. Tú dices, ay no, pues el huracán ya no me hizo nada porque ya estoy a salvo. ¿Y qué? Si en 20, 30, 40, 50 años algún día te vas a morir. El problema es a dónde vas a ir después de muerto. Ese fue el problema que Jesús vino a atacar a este mundo. La consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Ese es el detalle. Usted se puede morir hasta en la bañera al pisar el jabón, o con una cáscara de plátano en su cocina de banano. Si la muerte es lo que todos tenemos seguro, hermanos. Algunos dicen por ahí que el apellido de la muerte debería de ser segura. Muerte segura. Porque ¿quién no tiene la muerte segura? Todos. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 12:34. Vamos bien de tiempo. Esto no es para ninguno en particular. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo lo quiero apegar a lo que estaba yo diciendo antes, que hay gente que no tiene nada de palabra en sí. Hablas con ellos y nunca citan la Biblia. Pero no les preguntes por deportes, no les preguntes por la última fiesta que hubo en su pueblo y quién fue y cómo vive el vecino y a quién le cae gordo, porque eso sí te dan lujos de detalles, hermano. Jesús le dijo a estos fariseos, a estos religiosos, ustedes del mal tesoro de su corazón sacan lo malo. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos de odio contra Jesús, llenos de resentimiento, cuando se supone que ellos deberían de estar llenos de la ley. Deberán de estar llenos de santidad, de temor de Dios, de justicia, de amor. Llena tu corazón de la palabra de Dios, hermanos. Nuestro corazón, escuchen, puede ser un cofre que almacena un tesoro o puede ser un bote que está lleno de basura.
¿Qué es tu corazón? Un cofre que almacena un tesoro o un bote que está lleno de basura. Y la basura huele mal, 2, 3 días ahí en la cocina y si no la sacas se pudre. Hay mucha gente que tiene su corazón bien enfermo, bien dañado, porque lo tiene lleno del mundo. No hay un salmo, no hay una palabra, no hay una promesa, no hay un Dios, un invocar al Señor en su vida. Entonces la pregunta es, hermanos, si antes cuando estábamos en el mundo, estábamos ¿qué? Prácticamente en la basura, porque así lo dice la Biblia. Dice que éramos lo vil y menospreciado del mundo. El Señor, hablando metafóricamente, se remangó su manga, metió la mano en el bote de basura y nos sacó, para que ya no sigamos en la basura. Pero ahora que tú estás en Cristo, ya no vuelves al bote, ahora traes la basura donde tú estás. Entonces eso no es así, hermanos. Dios no nos salvó para vivir una vida alejados de su palabra. La única forma de limpiar tu corazón, hermanos, es por la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder de transformar el corazón. Yo te puedo llamar aquí, pasa, voy a orar por ti. ¿Tengo poder yo para transformar tu corazón? No. El único que tiene el poder es el evangelio. Y vemos la última parte del verso. Dice que en aquel entonces no había visión con frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en el Antiguo Testamento había mucho algo que en la teología se llama teofanías, que quiere decir manifestaciones visibles de Dios, ¿verdad? Por eso es que la zarza ardiendo, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, es una teofanía, es algo visible, una manifestación visible de Dios. Y cuando vino un varón, dice que Josué lo vio y que venía con una espada. Eso fue el Cristo preencarnado que se le presentó al mismo Josué. Pero eso ya no pasaba en el tiempo de los jueces. Y yo sé que estamos en la gracia, ¿verdad? Y cuando estamos en Cristo, Cristo está siempre con nosotros, cuando nosotros somos salvos. Y el Espíritu Santo vive en nosotros cuando somos nacidos de nuevo. Pero escuche, ¿por qué no había teofanías en aquel entonces? ¿Por qué no había manifestaciones de Dios en aquel entonces? Porque el pueblo practicaba el pecado. Y Dios no soporta el pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado. Así que tú puedes ser salvo, pero las cosas que tú estás haciendo pueden ser desagradables al Señor. Por ejemplo, si tú quieres cantar y tú estás en pecado, eso es desagradable a Dios. La gente, en lugar de salir diciendo, wow, qué melodioso, qué angélico, no sé ni qué es eso del cristianismo, pero sentí algo bello, más bien salen con migraña. Sí, porque tú crees que tú estás cantando, pero Dios dice, es que no me gusta cómo me estás cantando. Lo que tú haces en lo secreto a mí no me agrada. Tú puedes cantar, puedes tocar un instrumento y a lo mejor tú dices, uy, qué rica técnica tengo para tocar. No le quiero hacer así porque solo es piano, también así, ¿verdad? Y así, para incluir a todos los músicos. Pero a lo mejor los hermanos lo oyen como un montón de latas viejas que van arrastrando unas vacas. Porque ante Dios no es agradable lo que tú haces en secreto. Dios no respalda el pecado, hermanos. Y a lo mejor usted dice, yo soy diácono, qué bonito uniforme acá, recibiendo a los hermanos. Bienvenidos, hermanos que vinieron de Florida, ¿no? Y está bien, gloria al Señor. Pero a lo mejor lo que haces en secreto al Señor no le gusta. A lo mejor por eso estás todo amargado ahí parado. Ya no eres el diácono de la iglesia, sino el policía de la iglesia. Es que los policías son de pocas pulgas, como se dice coloquialmente. O a lo mejor quieres predicar, pero tu sermón está vacío, está sin sentido. Alguien muy sabio le dijo a un predicador una vez: predicador, que tu predicación en el púlpito dure menos que lo que tú oras en secreto. O sea, si oraste en secreto 3 minutos, pues no pretendas que Dios te respalde un sermón de 1 hora, porque puedes engañar a la audiencia con tu sermón, pero ¿has estado en comunión con el Señor? Pasamos al punto 2 del sermón, hermanos. La iglesia, hermanos, necesita volver a la palabra. En los púlpitos hoy día, hermano, abundan las historias bonitas, los chistes, las anécdotas, hasta los sueños de las personas, las metas de la iglesia, la visión del pastor. La iglesia se ha vuelto como un club social en donde lo que queremos es pasar un buen tiempo. O sea, yo voy a la iglesia porque yo quiero pasar un buen tiempo. Yo quiero que el pastor me cuente su último chiste, ¿verdad? Yo quiero que el pastor me cuente su último viaje que hizo y cuántas horas esperó en el aeropuerto y reírme de lo que él cuente. Otros pastores se disfrazan de payasos, de deportistas, suben una motocicleta y se ponen una chamarra de cuero y quieren llamar la atención. Se disfrazan de astronautas, del Chapulín Colorado, de Superman, de la Mujer Maravilla, como que la palabra no tiene poder,
como que esta es mi forma de llamar la atención, esta es mi forma de atraer las miradas de la gente. Porque es que la gente, como no quiere de Dios, hermano, hay que buscar estrategias según estos hombres para captar la atención de ellos. No, hermanos, a la gente hay que darle la palabra, hermanos. Y si quieren recibir la palabra, hermanos, que la reciban. Y si no, ¿qué les dijo Jesús, hermano, a los que se querían ir cuando la palabra se puso dura? Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Qué les dijo Jesús? Por favor, no se vayan, miren, yo les quiero seguir predicando, no se vayan, que dependo de su ofrenda. Le dijo Jesús, ¿se quieren ir? Váyanse. Esa es la verdad, hermanos. El mensaje del evangelio está comprometido terriblemente. No es popular en estos días predicar el evangelio. Por eso muchas iglesias se han ido tras la apostasía por un sistema mundano, por estrategias, por eventos. ¿Por qué eso funciona? Porque ven a la iglesia como un negocio. Pero no es así. Se tiene que predicar la palabra. Y para eso se necesita alguien que se pare en el púlpito y le diga la verdad a la gente. Pastor, pero es que las iglesias con un evangelio sano no crecen. Pues no, no crecen. Las iglesias con un evangelio sano no crecen, hermano. Al menos a la velocidad de otras. Y algunas veces tú como humano estás predicando el evangelio y ves que la iglesia de la esquina va para arriba, para arriba, para arriba, con sus encuentros, con sus conciertos, con sus eventos, con sus estrategias. Y como que tu corazón quiere decir, ay Señor, estoy siendo fiel a tu palabra. Mira aquellos, Señor, están teniendo éxito aquellos. Eso le pasó a Asaf. Mire lo que dijo Asaf en el Salmo 73, 2, 3. Y debemos tener cuidado que como iglesia no nos pase. Debemos de apegarnos a la palabra, le guste a la gente o no le guste. Mire lo que le pasó a Asaf. Salmo 73, 2 y 3. En cuanto a mí, dijo Asaf, era un cantor. Dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Era un hombre de Dios y en un momento sintió envidia. Señor, porque a veces como que a los más impíos les va mejor en esta vida, ¿no? A veces tú has vivido en este país por años con un buen testimonio y pagando impuestos y no tienes récord criminal y nunca has manejado tomado porque eres cristiano, ¿verdad? Y pues no eres un cristiano borrachito, sino temeroso de Dios. Y resulta que te ponen unas trabas para darte un permiso de trabajo. Ah, pero que no haga el trámite el borracho, el impío, el que hermano has tenido DUIs y etcétera, etcétera, porque le dan residencia. Váyase a su país y regrese, hombre. Tremendo. Y muchas veces como cristiano te dicen, Señor, hello, heme aquí. Pero ¿sabe qué? Todos esos tiempos son tiempos de prueba, en donde tú debes de mantenerte fiel al Señor, pase lo que pase. Dios es soberano, hermanos, y Él tiene el poder y el control de todo. Necesitamos volver ¿a qué? A la palabra. Y para volver a la palabra, hermanos, vamos a seguir algo que yo lo llamé la receta de Esdras. Esdras era un escriba, hermanos. Ahorita vamos a ver la cita. En los tiempos en que Israel estaba cautivo en Babilonia. Porque Israel, hermano, a causa de que abandonaban la palabra del Señor, porque ese es el tema el día de hoy, las consecuencias de abandonar la palabra, el Señor los entregó en manos de sus enemigos y fueron deportados. Babilonia llegó a Israel y se los llevó deportados a su país. ¿Se acuerda? Uno de esos fue Daniel, que fue deportado a Babilonia. En una de las 3 deportaciones, hubo 3 deportaciones en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Por dejar la palabra, por andar adorando dioses ajenos, por no temer a Dios. Esas son las consecuencias, hermano. Y en esos entonces el Señor levantó a un escriba que se llamaba Esdras. El Señor lo levantó para que un grupo de gente que estaba en Babilonia volviera en un éxodo masivo, algo así como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que hay un éxodo masivo de gente saliendo de un estado a otro, y volviera con un grupo de gente a Israel para restaurar la nación, porque la nación, por cuanto había abandonado la palabra, hermanos, y créanme que estas cosas que pasan, estos juicios que vemos en la tierra, son por abandonar la palabra, hermano. Porque el país y los gobiernos aquí permiten un montón de cosas antibíblicas. Matrimonio del mismo sexo, adopción de bebés por parte de personas homosexuales, hermano. El aborto. O sea, con esto no estoy diciendo que las personas más afectadas por el huracán son los culpables. No, todos somos culpables. Porque la nación toda ha pecado. Todos somos culpables de lo que está pasando hasta cierto punto, hermano. Mire lo que pasó. Esdras 7 del 1 al 5.
Esdras 7 del 1 al 5. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este hombre, hermano, venía de la ascendencia de sacerdotes. ¿Quién fue Aarón? Aarón fue el primer sacerdote que fue ordenado en Israel. De ahí venía él. Era un hombre que Dios lo había estado preparando para que trajera a la gente de vuelta al país, pero no solamente al país, sino para que los trajera de vuelta a él, al corazón de Dios. Porque eso es lo más importante, hermano. No importa dónde estemos, lo que importa es que Dios está con nosotros. Pero eso está condicionado a tu obediencia a la palabra. ¿Ok? Leemos el verso 6, ahí mismo. Vamos a leer el 6 y luego los demás que siguen. Este Esdras dice, subió de Babilonia. Escuchen esta parte, márquenlo. Era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Este hombre, es que no importa dónde tú estés, lo que importa es que Dios está contigo. Él estaba cautivo, ¿dónde? En Babilonia, pero Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él no se había corrompido como el demás pueblo. ¿Sí? El demás pueblo se corrompió y el Señor permitió que fueran llevados cautivos. Entre ellos fue Daniel también. Pero Daniel y Esdras eran hombres rectos, entre ellos también Nehemías, temerosos de Dios, que nunca se contaminaron con todo el mundo en Babilonia, sino que siempre se mantuvieron firmes y creyendo en el Señor, esperando en el Señor. Estos hombres eran conocedores y sabían que habían profecías que decían que Cristo había de nacer en Israel, y ellos sabían que tarde o temprano tenían que volver a Israel para que esas profecías se cumplieran. Mire, la tradición rabínica, aquí en la parte que dice que era un escriba diligente, la tradición rabínica enseña lo siguiente, escuche, que era una especie, Esdras era una especie de computadora en cuanto a la ley. Se sabía la ley, dice, de memoria. Él podía escribir la ley de memoria sin ir a consultar los libros. Eso es algo sobrenatural, que solamente Dios lo puede hacer. Pero para eso se necesita amar a Dios, se necesita amar la palabra del Señor. Tampoco le estoy diciendo a usted, hermano, se tiene que memorizar la Biblia. Yo creo que usted ni la fecha de cuando se casó se acuerda, ¿no? Pero por lo menos lo que lea, póngalo en práctica. No más griterías, ok, hay que hablar calmados. No palabras deshonestas de vuestra boca, malas palabras, ok. Lo poco que lea, por lo menos vívalo. Aunque no memorice nada, porque hay gente que, bueno, las neuronas, hermano, ¿para qué entramos ahí? La mano de Jehová estaba sobre Esdras. Escuche, muchos autores de libros de liderazgo que son muy metafísicos dicen, Nehemías y Esdras eran grandes estrategas, grandes motivadores, transmitían energía al pueblo y por eso motivaron para reconstruir el país y el templo. No, eran hombres temerosos de Dios, llenos de la palabra. Eso era lo que traía el respaldo del Señor sobre ellos. Vamos al verso 7. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Qué hizo Dios? Dios no solamente levantó a Esdras, sino que levantó un grupo de gente. Porque eso pasa cuando hay un hombre en una iglesia, porque estamos hablando del punto que la iglesia necesita volver a la palabra. Cuando hay un hombre en la iglesia que dice volvamos a la palabra, el Señor respalda. Apóyenlo, porque esa es la voluntad del Señor. Vamos al 8 y al 9, hermanos. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. En el verso anterior dice que la mano de Jehová su Dios estaba con él, pero aquí dice que la buena mano del Señor. Hermano, cuando tú estás en la buena mano del Señor, ¿qué te podrá pasar? Estás bajo su protección, bajo su cuidado. El viaje, hermano, de Babilonia a Israel eran 1600 kilómetros. No había avión, no había carros, no había, hermano, nada. Tenía que ser un viaje, hermano. El viaje duró 4 meses. Dice que salieron en el primer día del primer mes y llegaron en el primer día del 5.º mes. 4 meses de viaje. Entonces imagina, esos viajes en aquel entonces eran tremendos, eran agotadores, eran exhaustivos. Había mucha gente que moría en el camino.
en esos viajes, por enfermedades, por accidentes. No había la medicina que hay ahora. Pero ¿qué pasó? Había una misión y nadie la podía detener. La misión era volver al pueblo, restaurar al pueblo, que el pueblo volviera ¿a qué? A la palabra, porque fue por la palabra que Dios, por haber abandonado la palabra, que Dios los había entregado, hermano, en manos de sus enemigos. Muchos cristianos aquí, hermano, están en manos de sus enemigos. Entiéndase pecado, entiéndase tentación, entiéndase debilidades humanas. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra. Y vamos al verso que es donde me voy a centrar, verso 10, para desarrollar este punto 2. Dice: escuche, ¿por qué Dios escogió a Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por eso lo escogió el Señor. 3 cosas: había inquirido en la ley, es decir, amaba la palabra de Dios. Una iglesia no puede volver a la palabra si el pastor no ama la palabra. Si el pastor dice: no, mejor hagamos un encuentro, no, mejor hagamos un concierto, no, mejor traigamos un evangelista ahí que emocione a la gente, porque los predicadores invitados siempre emocionan a la gente. A ver, pensemos en algún método, algo cool, algo moderno, no sé, hagamos un baile acá, unas tablas rítmicas y yo también le entro para que vean que yo soy bien cool. Eso le gusta a los jóvenes, para que vengan más jóvenes, y los jóvenes traen a los papás. Puras estrategias humanas. Se necesita un hombre que ame la palabra como Esdras. Esdras amaba la palabra, y la amaba, hermano, no por competencia, no por hermano, orgullo, porque hay gente que puede meterse a estudiar hasta por orgullo, por prepotencia, por competencia, por vanagloria, por hambre de conocimiento y no de temor. Se necesita tener el temor del Señor. Pero escuche la segunda parte, dice que no solamente amaba la palabra, sino que cumplía la palabra. Ahí está el detalle, cumplía la palabra. Se necesita entonces, para volver a la palabra, número 1, un pastor que ame la palabra, pero también un pastor que viva lo que predica, porque ese es el efecto más poderoso en la congregación, hermano. Cuando el pastor vive lo que predica y a la gente quiere venir, no, pero es que el pastor que déjale, busco un defecto, porque no es que el pastor sea perfecto, no, pero el hombre de Dios debe de ser, dice, como irreprensible, es decir, debe vivir lo que predica. Ese es el efecto más poderoso de la predicación sobre el pueblo, hermano. Porque yo no puedo predicar una cosa y luego andar quebrantando lo que prohibí. Eso se ve mal. Mire lo que dice Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y el verso que sigue diciendo otras cosas. No, el predicador, el pastor, si quiere reformar la iglesia, yo sé, Dios en estos tiempos, hermano, está reformando muchas iglesias que están dejando todos esos sistemas mundanos y volviendo a la palabra. Se necesita, número 1, que el pastor ame la palabra, que el pastor viva la palabra, y número 3, que el pastor enseñe sin miedo la palabra. El Señor preparó el corazón de Esdras para inquirir en la ley, para vivir la ley y para enseñar la ley al pueblo. Y era difícil, ¿sabe por qué? Porque les tenía que predicar contra el pecado que a ellos les gustaba. Y cuando tú le predicas a alguien contra el pecado que él practica, se enoja. Por ejemplo, al que toma y tú le dices: hermano, ¿eso qué pasó? No tome, se enoja. O ves que un hombre tiene mal carácter, que no sé qué, que yo por la buena soy cristiano, pero ya por la mala que no me busquen, que no sé qué. Y tú le dices: hermano, deje ese carácter, no sea infantil, maduro. Se enoja. Tal vez te dice: ok, pastor, pues véngase. O sea, predicarle a alguien contra su pecado es como ponerle, hermano, sal en la herida, limón en la llaga. Y Esdras no tuvo miedo. El principal pecado, hermano, que este pueblo estaba practicando era el pecado, un pecado que Dios les había prohibido estrictamente: no se mezclen con los demás pueblos. No se mezclen con los demás pueblos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer con un ADN puro, de judío puro. Y al mezclarse con los demás pueblos estaban poniendo en riesgo eso. Los israelitas, hermano, habían tomado mujeres de los cananeos. Los cananeos habían tomado mujeres de los israelitas, se habían mezclado. Los israelitas comenzaron a adorar a los dioses de sus esposas y viceversa. O sea, sí es un desorden, hermano, terrible. Estaba en veremos prácticamente la promesa de que Jesús había de nacer siendo judío, en Belén, descendiente de David. Todo eso estaba en juego. Y ese fue el pecado que directamente Esdras fue, hermano, a atacar al pueblo. ¿Y sabe qué? Es tremendo, hermano, lo que Esdras hizo.
¿Sabe qué hizo Esdras? Esdras les dijo: lo siento, tenemos que hacer un divorcio masivo a nivel nacional. Sí, imagínense hermano, o sea, la dimensión de eso, un divorcio masivo a nivel nacional. Les dijo Esdras: todos los varones israelitas que han tomado mujeres que no son israelitas, le dan un apoyo económico, la despiden con todos sus hijos. No es de que tú te vas a quedar los hijos, no, con todos sus hijos. Y las despiden, lea todo el libro, capítulo que sigue, 8, 9, 10, ahí se explica eso, no lo vamos a ver hoy. Las despiden, no las queremos en el país a todas las personas. Suena fácil, pero por ejemplo, yo estoy casado con una persona que no es de mi país, y que me tocara decidir: bueno, lo siento, tú no eres de mi país, vete y te llevas a mis 4 hijos. Suena fácil, pero piénselo usted. Bueno, algunos más bien dirían: ay, ¿por qué no se aplica esa ley ahora, hombre? Habían hecho muchos matrimonios mixtos. Ahora aquí yo sé que alguien está pensando, alguien que ha estudiado la Biblia, y dice: pastor, pero el divorcio está prohibido. La Biblia dice claramente que el Señor aborrece el divorcio en Malaquías. En Malaquías me parece, sí, Malaquías. Pastor, explíqueme eso, ¿cómo es eso? O sea, Esdras teme a Dios y manda un divorcio masivo, donde miles de personas se divorciaron, despidieron a su esposa, a sus hijos, pero el Señor dice que aborrece el divorcio. Le voy a enseñar un principio, hermano, que muchas veces los judíos practican, ¿ok? Y es entre los dos males, el mal mayor y el mal menor, elegir el mal menor, ¿ok? Le explico. El mal mayor era que dijera Esdras: no, quedémonos así. Y estaba en veremos el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús estaba en veremos, la promesa del Salvador del mundo. Ese era el mal mayor. ¿Cuál era el mal menor? Sabemos que el divorcio no es la voluntad del Señor, ni modo, pero lo tenemos que hacer. Entre el mal mayor y el mal menor, ¿escogieron qué? El mal menor. Se divorcian todos. Le doy otro ejemplo. Cuando en Egipto estaban los israelitas cautivos y nacían muchos varones israelitas, los israelitas se parecían a los latinos, ¿verdad? Se multiplicaban. El faraón tuvo miedo, dijo el faraón: este pueblo se va a hacer más grande que nosotros y luego van a acabar quitándonos el país. Así que les dio instrucciones a las enfermeras: vayan y cuando atiendan a las mujeres hebreas que están dando a luz, si es mujer, viva, y si es varón, mátenlo, porque tenía miedo que armaran un ejército de hombres. Entonces las mujeres, me parece que se llamaban, una era Fua, una de las parteras, van a atender, hermano, a las mujeres israelitas, y tuvieron que mentir porque no mataban a ningún varón. Y cuando les preguntaron: ¿por qué no están matando a los varones cuando nacen? Las mujeres dijeron: lo sentimos, las mujeres hebreas son muy fuertes. La palabra es robusta, es la palabra que se usa allí, fuertes. Y cuando nosotros llegamos a atenderlas, ellas ya dieron a luz, ya no les podemos quitar el bebé y matarlo. Decidieron mentirle a la autoridad, y en la Biblia mentirle a la autoridad está prohibido. Tú no le puedes mentir al policía, al juez, al presidente, está prohibido. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades. Entonces, ¿por qué decidieron mentir? Porque había un mal mayor y un mal menor. El mal mayor era matar a los bebés, y eso la Biblia lo prohíbe. Y el mal menor era mentirle a las autoridades, y decidieron el mal menor. Eso es sabiduría. Y eso fue lo que pasó en el caso de Esdras. ¿Estamos claros ahí? Ahora entramos a la última sección. Y en este punto, hermano, básicamente es donde me quiero centrar, que es que los cristianos de hoy, hermano, subestiman el poder de la palabra. Ven la Biblia como un libro anticuado, un libro aburrido, lleno de genealogías extrañas, de nombres extraños. Ven como que hay Top, que Azarías, que Amarías, que no sé qué. Ay, qué aburrido leer eso. No, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene poder, hermanos. Poder para transformar. El milagro más grande en una congregación no es que alguien se sane de cáncer, no. Eso hasta un doctor puede curar de cáncer a otra persona. Que Dios lo puede hacer, sí, gloria a Dios. El milagro más grande en una congregación es cuando un corazón que amaba el pecado ahora ama a Dios. Ese es el milagro más grande en una congregación. ¿Y cómo se logra? Por el poder del evangelio. Solo el evangelio tiene ese poder de transformar un corazón. Cuando el predicador sube a la plataforma, empieza una guerra. Ahorita estamos en una guerra. Yo estoy lanzando, los versículos que yo estoy lanzando son como flechas, como balas, como dagas que yo estoy lanzando. Y allá abajo en ustedes hay personas cristianos, hay no cristianos, hay simpatizantes, hay que no se sabe qué son. Y hay una guerra. Yo estoy lanzando la palabra y hay alguien que tiene argumentos. No creo, está exagerando. No, porque mi virgencita me ayuda. No, porque yo ya no soporto a esta mujer, yo sí me divorcio. O sea, hay una lucha, ¿sí? Subir a la plataforma, hermanos que predican acá, yo les aviso, es una guerra. Aquí es una guerra.
Cuando vino Satanás y tentó a Jesús, ¿con qué se defendió Jesús? Con la palabra. El Señor ha dicho, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús mismo, siendo Dios, que tenía el poder de hacer las cosas por su misma mano, citó que la palabra, porque en la palabra está el poder, hermanos. Vayamos a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice, escuche lo que dijo el Señor. Este verso, este capítulo, si usted lo lee completo, era porque había mucho falso profeta. Y el Señor dijo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, ¿por qué se asustan, hermanos, ustedes que profesan el cristianismo? ¿Por qué se asustan cuando la palabra es dura? ¿Acaso la Biblia dice, la palabra es un lecho de rosas? No, la palabra es descrita aquí como, ¿qué? Fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego quema. Cuando tú metes un pedazo de bistec al asador y tú le metes buena lumbre, tú dices, está limpio. ¿Por qué está limpio? Porque el fuego quemó toda impureza, toda bacteria, todo germen, todo lo que hubiera habido ahí fue quemado por el fuego. El fuego purifica. Ese poder tiene la palabra de hacerlo en la vida de una persona. Pero no solo es eso, también es martillo que quebranta la piedra. O sea, a mí me ha tocado ver a hombres, hermano, malos, que no querían saber nada de Dios, que el evangelio los hizo como unos niños de 9 años caer de rodillas llorando ante Dios, pidiendo perdón. Porque es como un martillo que quebranta la piedra, hermanos. Claro, hay una oposición. Yo estoy predicando y hay unas fortalezas allá abajo mientras ustedes me están mirando que pretenden que se detenga la predicación, que sea estorbada, que no continúe. Pero la palabra tiene más poder que todo argumento humano. Romanos 1, 16, 17. Voy cerrando. Romanos 1, 16, 17. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es poder, el evangelio tiene poder. Para que yo esté acá parado el día de hoy, el evangelio tuvo que venir como espada, como martillo sobre mí, como fuego sobre mí. Y me sigue quebrantando la palabra, a mí y a usted, si usted definitivamente está en el propósito de dejar que Dios le transforme. Cuando el Espíritu Santo abre tu oído, abre tu vista a la palabra tiene un poder, hermanos, que ese huracán Irma se queda corto con el poder de la palabra. No hay otro poder más grande en esta tierra que el poder del evangelio, hermanos. Es el único. Escuche, si usted le dijera a un científico, oiga, por favor, cámbieme a esta persona, mire cómo es de malo. No tiene poder el científico, por mucha ciencia, por muchos estudios, doctorados que tenga. Si usted va con un brujo, por favor, oiga, mire, que mi esposo es un borrachillo ahí, que ya no tome, que no sé qué, eso no sirve. Si usted va con un hermano consejero, un terapista, por favor, démele consejos a mi esposo. No, pues mira, ya no te eches 3, échate 4. Pero suave, que en tu casa, que no sé, que eso no sirve. El único poder más grande en esta tierra para cambiar un corazón es el poder del evangelio. Poder del evangelio. Le voy a hablar de la conversión de 3 personajes históricos, con esto termino. El primero, la conversión de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, hermano, era un hombre bien licencioso, bien disoluto. Era bien borracho, era bien fornicario, era bien lujurioso, egoísta. Se permitía todo exceso en su vida. Practicaba varias religiones paganas. El cristianismo a él le daba risa. Él era un filósofo demasiado sabio que sabía retórica. Y cuando le hablaban de la Biblia y la abría, él decía, ese libro es un libro digno de historias de la barbarie, donde hablan de matanzas, de violaciones y de injusticias. Ese libro es un libro vulgar, porque él estaba acostumbrado a un tipo de lectura selecta, refinada. Pero él comenzó a oír que había un predicador muy famoso por trazar unos sermones tremendos que se llamaba Ambrosio. Y él dijo, como a él le gustaba la retórica, él dijo, voy a oír a Ambrosio a su predicación para ver qué le juzgo, qué le critico. Así que Agustín comenzó a ir regularmente a la iglesia para oír predicar a Ambrosio con el propósito de criticarlo, pero la palabra comenzó a martillar.
Como cuando tú agarras una piedra y la quieres partir. ¿Dónde le pegas a la piedra cuando la quieres partir? Por sabiduría, en el mismo lugar, ¿verdad? ¡Pah! Porque tú no quieres partir una piedra, le pegas en una esquina, le pegas en otra. Mi papá es constructor y era buenísimo para partir piedra. Vamos a partir piedra. Se traía un mazote, hermanos, de hierro y unos cinceles. Yo decía, ¿cómo sabe quebrar piedra? Decía, aquí voy a sacar una piedra más o menos cuadrada que nos va a servir para ponerla acá. Yo decía, wow, yo me quedaba así impresionado porque yo era un niño. Pero siempre noté que siempre le pegaban el mismo punto. Hasta que lograba hacer un pequeño agujerito y ponía un cincel ahí, seguía pegándole en el mismo punto. Eso es lo que hace la palabra. Es como un martillo, hermano, que te ataca por donde tú te proteges. Yo protejo esto porque esto es lo del mundo que a mí me gusta, y por ahí te comienza a golpear. Y eso fue lo que pasó, hermanos, en Agustín. Comenzó a ir. Después, hermano, cuando él se dio cuenta, ya no iba a la iglesia para juzgar a Ambrosio, ya iba porque le gustaba la predicación. Y comenzó, hermano, a sentir enternecimiento en su corazón por la palabra. No se convirtió en la iglesia, pero un día, en una profunda crisis, hermano, que él estaba pasando, él dice que él oyó que le decían: lee este libro, la Biblia. El libro que él decía que era digno de la barbarie. Lo abrió. Y mire dónde lo abrió. No la busque porque no la traje, pero escuche, yo lo voy a leer. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Justo donde a Agustín le dolía, porque eso era él, un borracho, un fornicario, un licencioso, un avariento. Y cuando, hermanos, cuando él leyó este versículo cambió su vida para siempre. Porque este versículo fue como la bala de Dios que penetró y golpeó exactamente en el punto del corazón de Agustín que Dios quería quebrar. Tremendo. ¿Sabe quién llegó a ser él? Agustín, el más grande teólogo del cristianismo. Él está considerado actualmente por el cristianismo como el teólogo más grande de la historia. ¿Cómo? Pero si era un pagano, era un borracho, era un adúltero, un fornicario. Pues ese es el poder que el evangelio tiene, hermanos. Ese es el poder que el evangelio tiene. Mire cómo fue de necesaria la conversión de él, que todos los cristianos nos beneficiamos de lo que él escribió. Le voy a hablar de la conversión de uno más. Spurgeon está considerado, hermanos, el más grande predicador de los últimos 1000 años. Charles Spurgeon se convirtió en una iglesia, escuche, a la que él no planeó ir. A lo mejor aquí hay gente que no planeó venir aquí. Pues no, que íbamos para la vaquita. ¿Qué pasó? Escuche, Spurgeon se convirtió, hermano, en una iglesia que él no planeó ir. Él iba rumbo a otra iglesia en el camino y empezó a caer una gran nevada que no le permitió llegar a la iglesia que él iba. Y entonces vio una iglesia ahí chiquita y se metió. Bueno, pues aquí voy a oír a ver qué dicen. Escuche, se convirtió en un mensaje no predicado por un pastor, porque el pastor no pudo llegar ese día a la iglesia porque la nevada no lo dejó. Así que llegó a la iglesia pequeña, entre 15 y 20 personas, cuenta su biografía. Y cuando vieron que el pastor no venía, un hombre de un aspecto nada impresionante, flaco, así como yo, delgado, de oficio zapatero, que su imagen no te causaba ningún impacto. Digo, wow, qué personalidad. No, un hombre con un acento rural, ranchero. Y subió el hombre y predicó este versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Spurgeon que en los primeros minutos él se comenzó a dar cuenta de todos los defectos que el predicador tenía, que le faltaba preparación. Spurgeon era un hombre demasiado inteligente, igual que Agustín. Así que no estaba nada impresionado hasta que al final, cuando terminó de predicar, ese zapatero le dijo: joven, directamente, veo que estás bien miserable. Y dice Spurgeon: yo no estaba acostumbrado a que alguien me hablara así, menos en público. Y dice que el predicador le empezó a decir: si no haces caso de mi texto, porque ese era su único texto que predicó, que yo estoy predicando hoy, te perderás en la eternidad. Pues al principio le cayó mal, pero el hombre siguió diciéndole: mirad a Cristo, porque eso es lo que dice el texto: mirad a mí y sed salvos. Mirad a Cristo en la cruz, colgado en esa cruz,
sacrificado por ti. Mirad su sangre que fue derramada para que tú no fueras a la perdición. Y comenzó a decirle, cuando él sintió, dice hermano, que vio claramente cómo el camino de la salvación se abrió delante de él, toda nube fue quitada, toda duda fue quitada, y creyó con todo su corazón en el Señor. Un versículo predicado por un zapatero en una iglesia que él no quería ir, y un hombre que no sabía nada de Biblia ni de teología. Irónico, ¿verdad, hermanos? Que uno de los predicadores que menos sabía predicar, Dios usó su mensaje para que se convirtiera el más grande predicador de la historia. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor, hermanos, tiene poder. Y por último, la conversión de un asesino. En 1918, en Tokio, había un asesino, hermanos, que está considerado como uno de los asesinos más grandes de la historia. Se llamaba Tokichi Ichi. Fue sentenciado a muerte. Los que lo conocieron dijeron que era tan feroz que lo comparaban con un tigre. Era malo ese hombre. Pero un día unas misioneras le leyeron una porción del Nuevo Testamento que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase de Jesús bastó. Él, cuando lo entrevistaron, él dijo que él sintió que fue como una daga de 5 pulgadas que entró directamente a su corazón. Y lo único que hice fue, dijo, creer, creer y creer. Fue asesinado, pero se fue para la eternidad con Cristo. Para terminar, no importa quién seas tú, no importa por qué viniste hoy, qué estás haciendo acá. El evangelio es el mensaje más poderoso en esta tierra, más poderoso que los terremotos, que los huracanes, que los incendios, que las inundaciones. Todas esas cosas son juicios, y son juicios por los cuales vamos a orar, que Dios guarde, proteja. Pero escucha, nos salvemos o no nos salvemos de eso, de por sí vamos a morir un día. Y lo que sigue es lo que nos debe preocupar: ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Así que el día de hoy les hago un llamado, hermano, a que pasemos aquí enfrente y declaremos al Señor en nuestra vida. Amén. Oremos.